Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de estar acá. Muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio que venimos desarrollando, con el gran desafío que Dios nos está poniendo como iglesia. Yo no sé si de pronto usted así lo ha percibido, pero realmente desde lo que yo estoy estudiando, observando, analizando en el texto, he podido entender que nuestro buen Padre Celestial está desafiando a la Iglesia Bautista Prado Centro, porque nos está haciendo una invitación contundente. La invitación es a que nosotros podamos hacer conforme a su voluntad. Hay que ser, pero también hay que parecer. Y parecer implica hacer. Así que estoy entendiendo por el Señor y su Espíritu Santo que la Iglesia Bautista Prado Centro está teniendo un llamado para cumplir con su obra. Este gran llamado creo que cobra mucha importancia en el hecho de que nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, son muy difíciles, son tiempos muy complejos y que a veces como cristianos nos sentamos es a esperar a ver qué va a pasar. Y depende de lo que pase, actuamos. Y si no nos pasa nada a nosotros, porque siempre pasa algo, pero como que si no me pasa a mí, como que si yo no estoy en eso, pues entonces continúo. Tal vez eso fue lo que pensó Saulo de Tarso, camino a Damasco. Tal vez él pensó, no, pues eso, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios, y como no pasa nada, entonces lo que estoy haciendo va bien. Hasta que un día el Señor se atravesó en el camino de Saulo. Y no como dicen algunos, que es que el Señor es un caballero y que toca la puerta y que si alguno oye su voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No, Jesús no fue nada caballero, lo tumbó. Lo tumbó. Y no solamente lo tumbó, no fue nada caballero, lo dejó ciego. ¿Cierto? Eso dice la narrativa en Hechos capítulo 9. Así que el Señor se atraviesa en su camino y tal vez Saulo hasta ahí estaba pensando, no, pues todo va muy bien y lo que hago lo hago bien, y hasta que un día el Señor se atravesó. Tal vez hoy el Señor no se atraviese de esta manera, ni nos vaya a dejar ciegos, ni nos tumbe al piso, ni nos mande a estudiar 13 años, 12 años, casi 13 años a una universidad o a un seminario. Tal vez eso no vaya a ocurrir de esa manera. Pero lo que yo sí creo que está ocurriendo hoy es que Dios sigue llamando. Y cuando el Señor se atraviesa en nuestras vidas, pues tiene que formularse la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor, cuando trata con Saulo de Tarso, y Saulo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Observamos a la luz del panorama bíblico que Dios ha dado dones, habilidades, capacidades dadas por el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer para la gloria de su nombre. Y hoy nos encontramos frente a un nuevo don del Espíritu, porque ese don del Espíritu es lo que Dios nos ha regalado. Y quiero invitarles en Romanos capítulo 12,
Romanos 12, 7. Y bueno, pues el texto no es que nos dé mucha información, pero nos está enunciando que existe un don del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, versículo 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Romanos 12, 7. Pero en Primera los Corintios hay otra forma de llamar esta actividad del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 28 dice, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, subraya esa palabra, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hoy nos vamos a centrar en una capacidad que da el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con su misión, con su propósito, con su visión, con el trabajo, con el desarrollo del ministerio. Entonces nos encontramos con dos términos. En Romanos encontramos el término servicio. En Corintios, primera a los Corintios, nos encontramos con el término ayuda. Estos dos términos, pues le apuntan a lo mismo, aunque son dos términos diferentes. El término servicio viene de la palabra griega diaconía, que se traduce como servir, como ayudar. Pero el apóstol San Pablo en Corintios usa el término ayudar. Es un término, es del griego, que tiene la misma connotación, aunque el término es diferente. Muchos estudiosos eruditos ponen esto en una sola actividad del Espíritu Santo. Y la verdad es que cuando uno comienza a hacer el estudio panorámico de la Biblia, pues las dos actividades le apuntan a lo mismo, aunque puedan tener cierto énfasis diferente. Don de servicio y de ayuda. Así es como vamos hoy a desarrollar esta clase, este estudio, esta enseñanza. Servicio se define como la aptitud espiritual útil para servir con el fin de ayudar y de satisfacer necesidades de la iglesia. La diaconía, el servicio, tiene una proyección de ayuda, de servicio, de entrega, que es tanto dentro como fuera de la iglesia. La ayuda, el don de ayudar, es aquel que da de lo suyo, ya sea en lo espiritual o en lo material. Y vamos a estar hablando de servicio y ayuda como sinónimos, como dos acciones del Espíritu Santo que le da a hermanos, a creyentes de la iglesia, para que ellos en su desarrollo del don
permitan que los que enseñan, predican, instruyan, puedan hacer mejor su trabajo. Tanto el que sirve como el que ayuda, su labor no está enfocada en la simple acción. Me voy a explicar con esa frase. Servir o ayudar no reposa solo sobre una acción de servirle a un pobre, a un necesitado o en una labor específica dentro de la iglesia. Eso no es el énfasis del don. El énfasis del don de servir o de ayudar va dirigido a permitir que los que se dedican a otras tareas no tengan que distraerse haciendo estas. ¿Sí me hice entender? Algo así como cuando la mamá está haciendo el almuerzo. Mientras la mamá está haciendo el almuerzo, entonces le dice hijo a la hija o al esposo: mientras yo estoy haciendo el almuerzo, haceme el favor y vos vas barriendo y trapeando. ¿Pasa en algún hogar en esta iglesia? ¿Sí? Mientras yo estoy haciendo esto, tú haces aquello. El don, la capacidad, la habilidad que da, regala y otorga el Espíritu Santo no es solamente en barrer y trapear. En eso no está el énfasis. El don de servicio y el don de ayuda está enfocado en que me está permitiendo a mí hacer mi tarea. Ahora sí queda un poquito más claro. Seguro. Me quito las gafas para poder escuchar bien. Cuando un hermano, llevémoslo, ya salgamos de la cocina, salgámonos de barrer y trapear. Cuando un hermano dentro de la iglesia tiene el don de servir o el de ayudar, su papel dentro de la iglesia no es solamente cumplir con una tarea, es que la tarea que va a desarrollar va a permitir que los otros cumplan lo suyo. Cuando en Hechos de los Apóstoles se encontraron con un problema. Había reclamo de unas viudas, se estaba reclamando por algunos miembros que ellos no atendían algunas labores. Entonces se llamaron a 7 varones llenos del Espíritu para que ellos ayudaran, sirvieran, atendieran a esas viudas y les permitieran a ellos enseñar, predicar, instruir con la palabra. El don de ayuda, el don de servicio lo necesitamos en la iglesia, aunque a veces tiene sus opositores. Cuando hay un don de ayuda, un don de servicio dentro de la iglesia, tiene muchos enemigos, porque a veces incluso se llega a decir: es que usted no hace sino trabajarle al pastor. Cuando usted esté desarrollando el don de servir o el don de ayudar, usted no está haciéndolo para mí. Usted lo está haciendo para el Señor, porque el Señor lo dotó a usted con un don, ya sea el de ayuda o servicio, para que yo me pueda dedicar a predicar la palabra. Usted va a hacerlo no por la simple razón de barrer, trapear, mover una silla, ir allí, ir allá, hacer esto, cuadrar aquello. Usted no lo está haciendo solo por eso, porque es que es muy complejo predicar, enseñar, discipular, pero también hacer el aseo,
mover cajones, cuadrar ventanas, apretar tornillos. Es muy difícil, aunque yo sé que a algunos miembros de la iglesia les encantaría que uno hiciera eso, pero no se puede. Claro, yo sé ponerle tapas a los zapatos, yo inclusive le cambio empaque a una canilla. No arreglo matrimonios, eso sí. Puedo cambiarle un empaque a la olla pitadora. Uno puede hacer muchas cosas, desde luego. Lo que pasa es que no podemos hacerlos todo no podemos hacerlo. Y el primero que comprendió esa situación y esa realidad es nuestro buen Padre Celestial, y por eso Él también otorga el don de servicio, el don de ayudar. Entonces vamos a ampliar un poquitico en cuanto al servicio. Luego vamos a hablar en cuanto a la ayuda. En cuanto al servicio, como les decía ahora, la palabra diaconía, que se traduce servicio, puede significar varias cosas. El quehacer, los quehaceres de la casa, usamos ese término. Ay, es que tengo varios quehaceres. Usamos a veces ese término. También se puede traducir como servicio, servir, socorro. Esta palabra se usa en el libro de Hechos de los Apóstoles como servir a la mesa. ¿Qué se puede entender entonces del don de servir? Servir le apunta a hacer algo que sea visible. Si yo estoy aquí predicando, hay unos hermanos que están allá pendientes de la puerta. Ellos están sirviendo, pero a su vez también me están o nos están ayudando. No podemos estar atentos a una actividad aquí y atentos a otra actividad afuera. Decimos a veces de manera jocosa: no puedo cobrar el tiro de esquina en términos futbolísticos, salir corriendo, cabecear yo mismo y meter el gol. Tiene que ser un trabajo en equipo. El don de servicio, entonces, es algo que se ve, es visible. Los diáconos no son una élite dentro de la iglesia. Yo sé que hay muchas iglesias que tienen en su sistema de gobierno los diáconos como los que siguen después del pastor. Lo que pasa es que entre nosotros, como no existe esa jerarquía, entonces dentro de una iglesia bautista existe el diácono predicador o diácono pastor. En una iglesia bautista existe el diácono músico, el diácono cantante, está el diácono maestro, el diácono que está en la puerta como ujier. El diácono es aquella persona que a través del servicio está desarrollando, desempeñando una tarea dentro de la iglesia. El diácono evangelista. Entonces, dentro de una iglesia bautista, para los que están llegando a una iglesia como la nuestra, el diaconado para nosotros no es una jerarquía. Porque si usted lleva la diaconía como después del pastor, usted me está poniendo a mí en un punto superior. Y los que somos pastores no estamos en ningún punto superior. ¿Lo sabía? Si no, aprenda el día de hoy. Usted va a aprender. Si usted está en una iglesia bautista, aquí no hay jerarquías. Sí, aquí sí se respeta al pastor y se respeta al maestro y se respeta. Desde luego que la Biblia enseña un respeto, una honra, pero no tenemos jerarquías.
porque aquí todos partimos de la diaconía. En ese sentido, la diaconía, entonces, es servir desde nuestros ministerios, ayudar para que otros puedan desarrollar sus ministerios. Siervo, diácono, como les vengo diciendo, no es una jerarquía, pero sí se refiere a aquello que yo desempeño, que es visible, que ayudo, que aporto para que otros no se recarguen en el trabajo. Lamentablemente hay muchos que tienen el don de servicio, pero lo único que se han dedicado es a quejarse, a no cumplir con su tarea. Otros lo hacen quedándose inquietos para que él se dé cuenta que me necesita. Ya saben quién es él, ¿cierto? Para que sepa. Me va a quedar quieto para que sepa y veralo, a ver qué es hacerlo solo. Si usted tiene ese pensamiento, usted es mezquino y está pecando contra Dios. Con toda seguridad que los que enseñamos aquí tenemos la capacidad también de barrer, trapear, apretar un tornillo. Pero cuando usted tiene ese pensamiento en su corazón se ha vuelto mezquino. Su corazón se ha dañado. Si usted tiene el don de servir, hágalo para el Señor. No se llene de egoísmo y de arrogancia diciendo, no lo voy a hacer porque le hago la tarea más fácil a él. Ya ustedes saben quién es él. Un amigo imaginario. Bernabé y Saulo cumplieron con la tarea de servir. El libro de Hechos, capítulo 12, el versículo 25, dice, Hechos capítulo 12, verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el servicio? Servicio tiene que ver con ayudas materiales, trabajos que a veces los que están enseñando, los que están evangelizando, los que tienen los dones o la capacidad de estar predicando, enseñando, instruyendo, discipulando, evangelizando, para poder seguir haciendo esa tarea, ahí es donde entra el que tiene el don de servicio. Venga, yo le ayudo en esto para que usted pueda hacer bien su tarea. El énfasis no está en la tarea, el énfasis está en ayudar al que está cumpliendo con otra actividad, para que quede más fácil, para que todos podamos llevar juntos la carga. Entonces, el don de servicio es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos hermanos en la fe, a algunas congregaciones, para que con sus recursos, no solo económicos, ayuden, sirvan, servir. Dentro de la iglesia es un privilegio. Servir en la iglesia bautista Prado Centro tiene que ser un privilegio. Es maravilloso poder poner en ejercicio el servicio dentro de la obra, dentro de la iglesia donde Dios te puso. Es un regalo maravilloso que nos dio el Señor. A mí me regaló me dio un regalo maravilloso poder ser un diácono que predica, es decir, un servidor que predica,
un servidor que enseña, un servidor diácono que discipula o que evangeliza o que ora por otros, porque la oración me permite también estar acompañando, apoyando a otro para que siga su tarea. Qué lindo es cuando Carlos y todo su equipo está aquí orando en un ayuno, una noche, una mañana o una tarde para que los demás podamos seguir haciendo la tarea. Eso es la capacidad de ayudar a otros, de servirle a otros. No solamente son cosas físicas, materiales, no, también se puede ayudar intercediendo. Desde luego, puedo ayudarle a alguien económicamente, acompañando a alguien que estuvo dentro de las clínicas con una hospitalización, que estuvo en un tiempo difícil. Qué rico ir y ayudarle allá. La iglesia necesita hombres y mujeres para que sirvan y ayuden, no a nosotros. Es para la gloria del Señor. No se siente a esperar. Hágalo. Tome la iniciativa de hacerlo. Eso es desde el servicio. Ahora, vamos a hablar un poco desde la ayuda. En la ayuda, también algunos lo llaman el don de ministrar. La ayuda es una capacidad para servir en asuntos generales temporales. La ayuda es cuando usted hace una actividad, una sola en un momento dado. Tenemos una actividad de iglesia, resulta que vino mucha gente, queremos compartir un tinto con toda la gente que vino, hay 500,000 personas aquí. Y entonces, si usted empieza a pensar, pues como yo no soy el encargado de repartir un tinto, pues allá mire Teresa y Cecilia a ver cómo. No. El que tiene el don de ayudar, corre y hace esa tarea temporalmente y va. Y aunque no lo hagas constantemente, pues ese día puedes ayudar. Estoy hablando muy paisa, ¿no? Podés, vas, haces. El que tiene la capacidad de ayudar, pues entonces se pone el overol y aporta para que la actividad se desarrolle. Seguramente no se quedará ya solamente con lo del tinto. En algún momento va a descubrir que los hermanos Ujieres están allá barriendo el frente, entonces va y hace la tarea y les ayuda un rato. Y otra vez vuelve a su punto. ¿Será siempre el que barre? ¿No será siempre el que sirve un tinto? ¿No será siempre el que aprieta un tornillo? ¿No será siempre el que mueve una banca? Pero cuando observa que necesitan de su ayuda, va y lo hace. ¿Me hago entender, iglesia? Hay hermanos en la iglesia con ese don. Y si usted lo tiene, amado, también lo necesitamos. Amada, la necesitamos. Porque si no, entonces nos toca para todas esas actividades. ¿Usted sabe a quién llamamos para todas esas actividades y las cumple? Ustedes saben a quién es al que nos salva todas las habidas y por haber. Aquí hay un hermano que cobra el tiro de esquina, que sale corriendo, lo cabecea, mete el gol. Hasta le toca celebrarlo solo. Don José. Y bueno, y habiendo tantos hermanos acá,
¿Por qué no nos hemos levantado a decir, yo ayudo, yo sirvo? ¿Sabe por qué? Porque es más cómodo quedarnos sentados. Y claro, cuando vemos que alguien es capaz de hacerlo todo, nuestra tendencia ¿cuál es? Ay, qué tan bueno, que lo siga haciendo. Hermano, yo oro por usted para que le vaya bien. Pues nuestro hermano también se cansa. Correcto. Dice la hermana Beatriz por acá, no es suficiente que lo admiremos. Y viviremos muy agradecidos siempre con su tarea. Pero cuando usted tiene el don de servir, usted va, se propone. Cuando usted tiene el don de ayudar, usted va. Usted le quita la herramienta de la mano. O venga, yo también lo hago. Y así las tareas se van volviendo más fáciles. El don de ayudar también tiene que ver con el servicio porque no se manifestó en el hecho de atender mesas, aunque eso lo incluye, sino liberar a los apóstoles de esa actividad para que se puedan dedicar con intensidad a la palabra y a la oración. El servicio y la ayuda es poder no solo atender mesas, es permitir que otros se dediquen a las actividades que les corresponden. No es solamente distribución de alimentos, aunque eso se hace, es que distribuyo el alimento para que ellos puedan dedicarse a su tarea. Pero a mí me queda muy difícil predicar aquí y enseguida salir corriendo a preparar las empanadas y los pasteles para vendérselos. Pues tienen que haber hermanos o hermanas que lo hagan. Y si tienen el don de ayuda, de servicio, hazlo. Son capacidades dadas por el Espíritu Santo para ayudar. Pero no es solamente para correr detrás del pobre, el enfermo, el anciano, el huérfano, aunque hay que hacerlo, sino que tienes que también liberar a otros de esas tareas. No podemos hacerla todo solo unos pocos. Siempre las tareas dentro de una iglesia las desarrolla el 10% de la iglesia. Los demás, el 90%, son espectadores. Cuando usted ve ese panorama, piensa, ay, qué tan bueno que tenemos un 10% que lo hace. O usted piensa, qué 90% tan pecador. Tranquilos, no precisa respuesta. Tranquilos. Yo sé que eso nos pone nerviosos. Porque el don de ayudar, de servir, hace que nuestros ministerios de la palabra sean prósperos. Cuando usted cumple con el don de ayudar, con el don de servir, usted me está haciendo a mí exitoso porque me está dando el espacio para poder yo dedicarme a preparar, a estudiar, a darme, a poder elaborar un estudio para traérselo a usted aquí. Pero si usted me hace motín, toque de queda o golpe de estado, usted no me lo está haciendo a mí. Usted está frenando la obra. Usted le está poniendo un palo a la rueda. Es como si usted dijera, voy a dejar de ofrendar y diezmar para ver el de qué vive. No, hermanos.
Cuando comencé en el ministerio, me acuerdo que una hermana me dijo, ¿cuál iba a ser su oración para conmigo? Su oración era, Señor, encárgate de mantenerlo humilde, que nosotros nos encargamos de mantenerlo pobre. Un pecado gravísimo, muy grave. Eso no se hace así. Tal vez usted estaba pensando, el don de apóstol, ay, qué maravilla. El don de profeta, qué maravilla. El don de pastor. Miren, necesitamos también, hermanos, que desarrollen el don del servicio y de la ayuda. Que aporten, que trabajen, que nos permitan poder seguir enfocándonos en la palabra. Que nos lideren como obreros para poder desempeñar el ministerio pastoral, el ministerio espiritual, el ministerio evangelístico, el discipular, el de fortalecer y edificar a la iglesia con la palabra. Pero entre más deserciones hayan del servicio, más complejo nos va a quedar a los de la palabra. Dios nos ha dado el don de servicio, el don de ayudar para que no nos quedemos en vida contemplativa, quietos, pasivos, sin ningún impacto. Entonces, quien tiene el don de servicio, quien tiene el don de ayudar, es una persona que va a reconocer fácilmente las necesidades y rápidamente las va a resolver. Las reconoce y las resuelve. Ese es el que tiene el don. No todos tendrán el don, pero el que lo tiene, lo reconoce y fácilmente lo resuelve. Quien tiene el don goza de la habilidad de proyectar, de trabajar, de funcionar manualmente. Quien tiene este don tiene una habilidad de guardar todo, organizarlo meticulosamente, le gusta el orden. Es una persona que tiene un detalle especial, tiene buena memoria. Va allí, va allá, se acuerda que allí hay un breque. Breque, si se le dice breque, todos entenderán que es breque. Eso tiene otro nombre. El switch. Se zafó por allí uno y los salones del segundo piso están sin luz. Pues dan la clase sin luz. ¿Puede creerlo? Quien tiene el don de servicio. A ver, doctor John José, hermano, ¿dónde está que el segundo piso llevaba 2 semanas apagados los bombillos? Quien tiene esta habilidad es una persona, un hermano, una hermana interesado en atender las necesidades de otros. Demuestra su amor con hechos por otros. Tiene gente a su alrededor para ayudarle. Son de los que prefieren hacer el trabajo que delegarlo. Tal vez ese sea nuestro pecado. Nos gusta hacer el trabajo, pero realmente hay que delegarlo. Para concluir, iglesia, necesitamos de aquel hermano o de aquella hermana el don de servir, el don de ayudar. Desde luego que eso tiene su orden. Hay orden para todo. Pero por lo menos si usted ha identificado en su vida que tiene el don de ayudar,
ejérzalo. Usted no solamente va a hacer una tarea, usted va a ayudar a que otros también hagan la tarea. Pecado que puede resultar con este don. ¿Sabe cuál es el pecado? Lo que pasa es que en las iglesias, más en las actuales, diría yo, a la gente no le gusta sino tener el don de profeta, el de apóstol, el de milagros, el de sanidad, el de hablar en lenguas, todos esos dones espectaculares de señales. Eso sí los procuran. Pero cuando le hablan del de servicio, no, ese es para otros. Mi amado, los dones no son porque yo los pida. El don es un regalo que Dios me dio. El don es una habilidad que el Espíritu Santo me da para que yo la ponga al servicio de la iglesia. Así que el que tiene el don de lenguas, si es que lo tiene, algunos hablan en inglés, algunos hablan en francés, en italiano, pero si usted cree que el que tiene ese don es más que el que tiene el don de servicio, usted está equivocado, está equivocada. Ahí no hay jerarquía. Ahí no hay jerarquías. Porque sea del uno o del otro, el que lo da es ¿quién? El mismo Espíritu. Y ahí está el valor de la actividad, de la acción que yo realice dentro de la iglesia. El valor de lo que estoy haciendo en este púlpito es porque proviene del Espíritu, no porque yo haya ido a una academia a formarme, no porque estudie cada día más homilética, hermenéutica y todas esas enfermedades. No, es porque es el Espíritu Santo. El valor está en que la gloria es de Dios. Ayudar al cuerpo de Cristo nos va a permitir aniquilar la arrogancia, la soberbia, la exclusividad, servir al Señor, ayudar en la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor. Elimina esas élites dentro de la iglesia. Aquí en una iglesia bautista no hay élites. Yo no soy más que usted. Yo sé que usted lo sabe, pero casos se han visto. No, yo estoy cumpliendo una tarea que me dio el Espíritu Santo. El que va a servir en la puerta, en el tinto, en el baño, en la banca, arreglando allí, arreglando allá, no es menos que el pastor. Es igual, porque yo también soy miembro, porque yo también soy oveja. Y porque es el mismo Espíritu el que nos dio diferentes habilidades. Jesús es el mejor modelo, la mejor enseñanza. ¿Quién como nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién como Él para enseñarnos? Quiero terminar con este versículo, esta enseñanza de Jesús, este gran desafío de Jesús en Mateo capítulo 20. Me encanta esto. Jesús es maravilloso, es maravilloso. Es que Jesús es maestro, maestro por excelencia. Capítulo 20, del 25 al 28 dice. El contexto de este pasaje es la petición de Santiago y de Juan, ¿cierto? Dice, versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, entre la iglesia, no será así.
sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Qué enseñanza y qué desafío nos deja Jesús. Conclusión, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir. Y la iglesia aprende de Jesús a servir. Y el que tiene el don de servicio lo ejerce como Jesús lo ejerció. Y ayuda y hace posible que otros trabajen en la obra. Amén. Invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Si usted tiene el don de servicio, es hora de ir pensando en ponerlo en práctica. Si usted trabaja en la obra del Señor y tiene una habilidad, no espere a irse de Prado Centro para hacerlo en otro lugar. Cerciórese de hacerlo primero aquí. Tal vez en otro lugar usted reciba muchos elogios. Les voy a abrir el corazón a los que están. Les digo una cosa, aquí no se dan muchos elogios. No somos muy melosos en ese sentido. Y tal vez eso le lleve a desanimarse, pero no lo permita, porque su don, su habilidad es para la gloria del Señor. Espere el premio del Señor. Tal vez nosotros seamos maleducados, mezquinos con los elogios, sí, es posible que eso sea. Somos miedosos porque históricamente se nos enseñó que elogiar a alguien era idolatrarlo. Eso es mentira. Eso no es cierto, pero se nos enseñó. Y eso fue incorrecto. Y tal vez seamos una iglesia muy mezquina en reconocer el trabajo del otro. Pero hermano, no se desaliente. Se lo digo por experiencia propia. Sé por qué se lo digo, pero no se desanime. No claudique. Sirva acá. Ponga toda su fuerza acá. No vaya a pensar que para venir acá hay que darle el pasaje, pero para ir a otra parte, mejor dicho, hasta préstamo en el banco. Eso da señas de que nos desprecias. Y nosotros también somos del Señor. Así que no claudiques, no te desalientes si no has recibido regalos, flores, bombos, platillos. Síguelo así para la gloria del Señor. Tennos paciencia, algún día aprenderemos a reconocer a otros. Algún día lo haremos, yo sé que sí. Yo me estoy proponiendo en enseñar a la iglesia a hacer ese reconocimiento. Lo voy a hacer. Y pensando en esto, es por eso que pensé en reconocerle al trabajo junta que estuvo con nosotros. Ellos lo saben, que vamos a hacer algo. Porque tenemos que aprender a reconocer el valor del trabajo de otro. Pero no claudiques. Cierra tus ojos. Si tú tienes el don de servicio, pídele al Señor que te ayude a desarrollarlo, a ejercerlo. Si tú no tienes el don de servicio, pídele al Señor que también te ayude a ser una persona que colabora dentro de la iglesia, que aporta, que no deja nada tirado. Padre Celestial, gracias por tu palabra y especialmente gracias por el don, la habilidad que tú nos regalas a muchos de servir, de ayudar.
Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos como iglesia hoy a meditar en Él, a reflexionar sobre lo que es servir, lo que es ayudar, lo que es permitir que otros puedan desarrollar el ministerio de la palabra mientras otros nos dedicamos a hacer las tareas visibles, manuales y aún espirituales. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de aquellos hombres y mujeres que tienen este don, que les des la fuerza para levantarse, para ponerse en pie, para servir en tu obra. Ayúdanos como iglesia para que desde el servicio y la ayuda podamos tener educación, urbanidad, saber portarnos en este lugar, amar este lugar, respetar este lugar. Ayúdanos. Permite que podamos ser una familia, que tantos hermanos que están llegando por primera vez a este lugar, nosotros les podamos dar testimonio. Padre Celestial, perdónanos cuando hemos desarrollado esa mezquindad de no reconocer el trabajo de otros, de guardarnos el reconocimiento, de guardarnos la gratitud, de guardarnos un abrazo, de guardarnos un detalle. Perdónanos por ser tan ingratos cuando no somos capaces y temerosos de no decirle algo a alguien porque lo hizo bien. Perdónanos, Señor. Perdona ese miedo que mantenemos de creer que esto es idolatría cuando no es cierto. Sabemos que la gloria, la honra y la alabanza es tuya, Señor. Perdón por eso. Ayúdanos en esta tarea y levanta hombres y mujeres para ti que ejerzan el don del servicio y de la ayuda. Bendícelos, Padre. Te damos la gloria y la honra esta preciosa mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.